Una vez más, Dios los bendiga grandemente en esta preciosa tarde, ese lindo día. Espero que se encuentren muy bien en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus empleos y en cada uno de los lugares donde se encuentren. Una vez más, es un honor para mí compartir una palabra, ministrar una palabra, traer una palabra, un mensaje de fortaleza, bendición, de exhortación, porque todo no puede ser bendición, también tiene que ser exhortación, ¿sí? De ser amonestación también, porque cuando nos amonestan, nos exhortan, eso quiere decir que nos hacen volver al camino que nos estamos apartando. Para mí es un gozo siempre testificar de la grandeza de Dios, testificar del poder de Dios, hablar de su palabra, hablar de lo maravilloso y las cosas grandes que Él hace cada día en nuestras vidas. Así que me gustaría una vez más orar y poner este tiempo en la mano de Dios, como es costumbre. Todo lo que se haga se debe poner en las manos de Dios. Todo lo que se piensa, se tenga predestinado, establecido, se debe poner en las manos de Dios, porque Él, el que abre las puertas y Él mismo las cierra. Así que una vez más, amado Dios, voy a amparar la gloria. Me encuentro delante de tu presencia, Padre, orando y clamando por aquellas personas que miren ese video, Padre. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado, que la persona que mire este video reciba esta palabra, sea edificación, sea de bendición, sea de exhortación para su vida y para que permita una vez más, Señor, que tú obres en su corazón, Padre. Que esta palabra, Señor, fortalezca su espíritu, porque muchas veces, amado Dios, nos debilitamos, Padre. Muchas veces, Señor, nos apartamos de tu presencia, Padre. Por eso te pido, Señor, en tu infinita misericordia, Padre, que seas tú trayéndonos con lazos de amor, que seas tú, Señor, direccionando conforme a tu propósito, conforme al diseño que tú estableciste y predestinaste para nosotros, Padre. Hoy bendigo, Señor, a cada persona, bendigo, Señor, a cada criatura, a cada alma, Padre, que así como tú me hablaste a mí, a mi espíritu, Padre, seas tú hablando a aquella persona que mire ese video y reciba esta palabra, Padre. Que en cada instante, amado Dios, seamos sensibles a tu palabra, sensibles a tu presencia, para que en cada minuto, Señor, nos sujetemos y nos sometamos a la voluntad, Padre, que siempre debe permanecer, que siempre debe reinar por los siglos de los siglos, Padre. Te glorifico, te bendigo, te exalto tu nombre, porque tu nombre es sobre todo nombre, Padre. Porque no hay nadie como tú que gobierne con justicia, majestad, ni en el cielo ni en la tierra, porque tú eres único, Dios amado. Por eso, Padre, nos rendimos delante de tu presencia y por eso te pido que en cada minuto, Padre, seas tú, Señor, trayendo mucho, pero mucho arrepentimiento, Padre, a nuestros corazones. En el nombre del Padre y del Hijo, Santo Espíritu, Padre, fluye como tú quieras, porque el tiempo es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Así que es un honor hablar de Cristo, hablar de su palabra. Y me gustaría ministrar bajo la palabra: cuando confías en Dios, nadie puede tenerte. Porque esa palabra, muchas veces hay promesas que Dios nos ha dado, que Dios nos ha revelado, y por quizás no mirar el resultado, no mirar la respuesta pronto, entra la duda, entra la desconfianza, sí, entra esa, esa inquietud de, de quizás no voy a ver la promesa que Dios me habló a mi espíritu, me habló a mi vida, me habló en sueños. Y entra esa pequeña duda. Cuando entra la duda, la fe mengua. Pero eso me gustaría que con esta palabra, así como fue edificación para mí, sea edificación para ti. Y mientras oraba en estos días, yo me hablaba en esa palabra en Esdras 4, mientras que oraba en la madrugada, mientras que tenía esa comunión con Dios en la madrugada. Yo me hablaba en Esdras 4, donde dice el título, la palabra dice: los adversarios detienen la obra. Mire el mensaje tan poderoso que el título: los adversarios detienen la obra. Muchas veces hay obstáculos, hay adversidades, hay aflicción, hay cosas, dudas, que por más promesas que haya en nosotros, siempre se va a levantar muchas veces quien se interponga para que la promesa de Dios, la bendición de Dios nos llegue a tu vida y no se cumple el propósito que Dios tiene para nosotros. Así que siempre es un honor hablar de Cristo, siempre me regocijo hablar de su palabra. Y esta palabra, este título,
¿sí? Cuando confías en Dios, nadie puede tenerte porque tú confías en el Dios de lo imposible, el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios que en su infinita misericordia, todo lo que ves fue por Él y por Él subsisten las cosas. Nunca olvidemos que Dios sigue siendo Dios, que Él no necesita nada de nosotros, solamente necesita un corazón arrepentido, un corazón quebrantado, humillado, contrito, porque Él dice la palabra que Él es el dueño del oro y la plata, el dueño del aire, de los vientos, de los mares. Dice que aún los vientos y el mar le obedecen. Así que me gustaría que esta palabra fuera edificación para tu vida. Dice la palabra, honrando al Padre, Hijo y guianza y dirección de su Santo Espíritu. Dice Esdras 4, vamos a la palabra desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Dice la palabra, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos le edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que seas tú ministrando en este tiempo. Espíritu Santo, fluye como tú quieras. Danos la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, Padre, para hablar con de nuevo y autoridad tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Para ponerlo en contexto rápidamente, el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá, había sido sometido, había sido llevado cautivo, ¿sí? al pueblo de Babilonia por el rey Nabucodonosor, ¿sí? Donde Dios escogió a ese rey, a este siervo, por la desobediencia que el pueblo de Israel había tenido, por la culpa de la idolatría. Sabemos que Dios es un Dios celoso, que es el único Dios que se le puede dar toda reverencia, toda pleitesía, el único Dios que se le da toda majestad, toda grandeza y toda adoración, toda alabanza es para Él. Pero este pueblo, aún que habían visto todas las grandezas de Dios, que conocían su palabra, habían decidido dejar a Dios a un lado y seguir a dioses ajenos, adorar a dioses ajenos por culpa de la idolatría. Pero como Dios es un Dios celoso y como toda consecuencia tiene, toda acción tiene una consecuencia, perdón, eso pasó. Dios hizo que el rey de Babilonia llevara cautivo a este pueblo, ¿sí? Lo llevó subyugado, ¿sí? A un pueblo que no conocía a Dios, un pueblo muy apartado de Dios, pero para que vieran que sin Dios no son nada. Y resulta que este rey de Nabucodonosor, por el profeta Jeremías, donde le predicó, le profetizó que que él iba a vencer, que él iba a ganar, ¿sí? Que iba a subyugar, que iba a tomar al pueblo Israel, inclusive que iba a saquear, ¿sí? Las cosas del templo de Dios y le iba a llevar, ¿sí? a su reino. Pero había una promesa de Dios, porque Dios cuando castiga también Él te da la cura, o sea, Él te hiere, pero también Él te cura, Él te sana, ¿sí? Y la promesa que Dios le había dado a este pueblo, ¿sí? Que cumplirse los 70 años iban a volver una vez más a la tierra, ¿sí? Donde ellos eran, donde habían sido cautivos, donde habían sido subyugados, donde habían sido apartados, traídos, ¿sí? A un pueblo diferente, ¿sí? Al de ellos. Y Dios le habló al profeta Jeremías que a los 70 años, cumpliéndose los 70 años, iban a volver una vez más a su tierra, a su templo, que iban a edificar, ¿sí? La casa de Dios, pero esa vez sometidos, sujetos a la voluntad de Dios. Y resulta que cuando se cumplió los 70 años, ellos volvieron a la tierra de Jerusalén. El pueblo de Israel volvió así a su ciudad de origen, pero como habían sido destruidos, ¿sí? Ese pueblo había sido destruido por el rey de Nabucodonosor, el rey de Israel.
no había nada, o sea, estaba totalmente esa tierra desolada, escombro por decirlo así. Entonces tenían que volver una vez más a volver a surgir, a crear, ¿sí? A construir lo que yo tenía, pero por la desobediencia le había sido quitado. Entonces tenían que volver a comenzar de cero. Y cuando Dios me hablaba sobre esta palabra, decía, pero es que yo no entiendo. ¿Qué me quiere decir con eso? Muchas veces hay promesas, como te comentaba al principio del video, y muchas veces hay promesas, ¿sí? Muchas veces Dios nos castiga, porque Dios al hijo que ama, él reprende, dice la palabra. Dios castiga a su pueblo cuando entra en desobediencia, cuando se aparta de él, cuando entra en rebeldía contra él. Él castiga a su pueblo, sí, porque la palabra lo registra, él castiga a su pueblo. Y muchas veces, sí, hay consecuencias, sí, de nuestras propias decisiones que nos hacen tocar fondo, que nos hacen apartar de la presencia de Dios, nos hacen llegar a un límite donde realmente no se encontramos nada, o sea, perdemos todo, porque es una consecuencia de nuestras propias decisiones. Pero así como Él te hiere, Él te lastima, Él te cura, Él te sana, Él te restaura. Y había una promesa, muchas veces hay promesa en nosotros, pero entra la duda, entra la desconfianza, entra esa pequeña inquietud, ¿sí? De no ver la respuesta pronto, de no ver la respuesta ya, a la promesa que Dios nos reveló y que Dios nos dijo que Él iba a cumplir. Y Dios me daba a entender eso. Hay promesas que Dios nos ha dado, ¿sí? Que quizás el tiempo de la aflicción, el tiempo del desierto, el tiempo del castigo ya se cumplió. Cuando ya se cumple el castigo, vuelve, ¿sí? Vuelve la promesa, ¿sí? Inicia la promesa, comienza el propósito de Dios, ¿sí? Pero cuando Él te castiga, Él no te hace, Él no te castiga para lastimarte, Él te castiga para exhortarte, para darte a entender lo mal que estás caminando, lo mal que te estás portando, ¿sí? Lo mal que te encontrabas en rebeldía, en desobediencia contra Él, el que te ha dado todo, el que te suple, el que te nutre, el que te provee. Y muchas veces nos lleva tanto, ¿sí? Dios al límite, ¿sí? Que muchas veces sentimos morir, sentimos desfallecer, pero todo es un proceso, porque todo en Dios tiene un tiempo, o sea, tiene un tiempo de caducidad en la palabra, ¿sí? Tiene un tiempo de inicio y tiene un tiempo de caducidad, un tiempo de culminar. Y cuando ese tiempo culmina, llegan las bendiciones, llega la promesa, ¿sí? Porque Él ya te restauró, Él ya te exhortó, ya te moldeó y te hizo entender lo mal que estabas caminando y lo mal que te encontrabas apartado de la presencia de Dios. Y así como le hablaba a Zorobabel, que Zorobabel fue un siervo de Dios, ¿sí? Donde fue un escogido de Dios para levantar al pueblo de Israel, para ser ese instrumento de levantar, edificar la casa, el templo de Dios. Y muchas veces somos instrumentos en las manos de Dios, muchas veces somos siervos, somos escogidos, somos ese canal que Dios utiliza para muchas veces reconstruir o construir lo que estaba dañado o lo que estaba destruido, volverlo a armar, pero armarlo a su voluntad, a su diseño, ya no el de nosotros, sino al diseño de Dios que tiene para nosotros. Y muchas veces le decía, pero Señor, explícame aún más porque pues no comprendo tu palabra. Aunque él decía, cuando Dios quiere obrar en tu vida, cuando Dios quiere implementar un propósito en tu vida, créame que se van a interponer obstáculos, adversidades, problemas, deudas. Se van a interponer inclusive todo malos pensamientos, inclusive tu familia se levanta en calumnia, sí, se levanta en hacerte sentir lo peor, lo más bajo. ¿Por qué? Porque viene algo grande para ti. Y como viene algo grande para ti, las tinieblas, el enemigo, ¿sí? No va a querer
que tú cumplas el propósito, no va a querer que esa obra de Dios llegue a tu vida. Y me llamó mucho la atención en el versículo 4 cuando dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara, es decir, para que no levantara el templo, ¿sí? No construyeran el templo de Dios que había sido destruido. Cuando el rey Nabucodonosor pues tomó el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, y sobornaron, dice, además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Es decir, se levantaron, ¿sí? Pagaron a personas para que testificaran en contra, ¿sí? De aquel siervo que era Zorobabel, aquel instrumento que Dios había escogido para levantar una vez más el templo de Dios. Y muchas veces, así como se levantó, intimidó al pueblo de Judá, a este pueblo de Israel, así muchas veces se levantan contra nosotros. Cuando hay una promesa en Dios, cuando hay un propósito en Dios en nosotros, cuando Dios quiere obrar, se levantan aquellas personas, ¿sí? Aquellos problemas, aquellas dificultades que nos hacen dudar de la palabra de Dios, que nos hacen dudar de la promesa, de la revelación que Dios ha tenido para nosotros. Y muchas veces no entendemos, decimos, pero Dios mío, o sea, todo está en mi contra. Por más, si cruzo por aquí, me encuentro un problema. Si me desvío, encuentro otro problema. Como todo se fuera levantado en contra, como todo se fuera levantado para, para apartarme, para verme en mal estado, para afligirme. Y así como se, se oponen, ¿sí? Así como muchas veces quieren obstaculizar el propósito de Dios, así en nuestras vidas también. Porque la promesa de Dios siempre está. Dice la palabra, que la palabra de Dios es fiel y verdadera, ¿sí? Permanece por, por los siglos de los siglos, por la generación que sea, permanece. Pero ¿quién hace activar esa promesa? ¿Quién hace activar esa palabra? Es nuestra fe, es nuestra confianza en Dios. Por eso yo quería ministrar esta palabra. Cuando confías en Dios, nadie puede detenerte, porque estás confiando el Dios de lo imposible, estás confiando el Dios verdadero, el Dios sin límite, porque Dios no tiene límite. Estás confiando el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que aún los demonios se sujetan, obedecen, se postran. El Dios de toda potestad y todo principado. Cuando tú confías en Él, dice la palabra, nunca te he dicho, si crees verás la gloria de Dios. Cuando tú crees en Dios y confías en Dios, por más obstáculos, por más adversidades, por más aflicciones, eh, por más que se interpongan, que se opongan en tu camino, en tu caminar con Dios, no van a detenerte. Porque ese pequeño problema, sí, va a ser apartado, va a ser oprimido, sí, va a ser derrocado. Porque dice la palabra que Él va adelante como poderoso gigante. Él es el varón de guerra. Porque ya no peleamos nosotros, Él pelea por nosotros, ¿sí? Su Espíritu Santo pelea por nosotros. Porque las fuerzas ya no son nuestras, son las de Él. Por eso esos pequeños problemas no son, se vuelven pequeñitos, se minimizan. ¿Por qué razón? Porque tienes a tu favor al Dios verdadero, el Dios que liberta, el Dios que restaura, que exhorta, el Dios que transforma, el Dios creador de la maravilla, ¿sí? De los prodigios, de las señales, el Dios todopoderoso. Y cuando tú tienes al Dios poderoso de tu lado, te vuelves indetenible, porque sabes que no estás solo. Y así muchas veces vemos que se levantan contra nosotros, muchas veces se levantan aquellas dificultades, aquellas adversidades que nos hacen dudar de Dios. Y cuando entra la duda, créame que por más oración que tú hagas, si tienes duda, no vas a mirar la gloria de Dios.
Desde que dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Dios es espíritu, a Dios no lo vemos. Solamente lo vemos a quien Él se le revela porque Él quiere. Pero lo sentimos. Lo miramos en los milagros que Él hace, en el despertar cada mañana. Porque Dios es espíritu. Entonces, como Dios es espíritu, no lo vemos físicamente. Por eso Él dice que sin fe no se puede agradar a Dios, porque la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y cuando dice la palabra, sí, en el versículos 4, pero el pueblo de la tierra intimidó. O sea, cuando muchas veces nos encontramos intimidados, atemorizados, afligidos, que por más palabras que nos den, ¿sí? Por más palabras que nos entreguen, por más promesas que tengamos, quedan en promesa, quedan ahí, en el aire. Es decir, la promesa está siempre aquí. La promesa siempre está de tu lado, siempre va a estar ahí. Pero cuando llega ese problema a intimidarte tanto, que por más que esté cerca a ti, no la ves, no la sientes, porque tu temor hace que esa promesa se vuelva como una barrera, ¿no? Se vuelva como un muro, ¿sí? Al frente tuyo. Y la promesa es ahí, pero como tienes temor en tu corazón, tienes duda, tienes desconfianza, porque eso provoca el temor, ¿sí? Llega a intimidarte tanto que te hace apartar de la presencia de Dios, del creer en Dios, del caminar con Dios. Y eso hace el problema, el objetivo, la misión del problema es intimidarte, es apartarte del propósito de Dios, es alejarte de los caminos de Dios, es dejar que esa duda llegue a tu corazón y se apropie tanto en tu corazón la duda, la desconfianza, que por más palabra, como te decía, por más promesa, ¿sí? No la logres ver, no la logres percibir, porque esa es la misión de las tinieblas, es que tú no conozcas la verdad. La misión de las tinieblas es que el propósito de Dios no se establezca en tu vida. La misión de las tinieblas de Satanás es que el propósito, el diseño, porque el diseño ya está establecido, el diseño de Dios ya está establecido. Nosotros debemos buscar ese diseño y someternos a ese diseño y sujetarnos al diseño de Dios tiene establecido desde mucho tiempo atrás. Pero debemos nosotros acercarnos al diseño de Dios, no el diseño de Dios acercarse a nosotros, no, nosotros a Él. Y por eso esa es la misión que tiene el enemigo, ¿sí? Que la obra de Dios no se cumpla, detener la obra de Dios, el propósito de Dios. Yo te quiero dar en esa hora esta palabra, ¿sí? Que por más adversidades que tú veas, por más obstáculos, por más puertas cerradas que tú tengas, confía en Dios. Si Dios prometió que te iba a abrir la puerta, Él lo va a hacer. Si Dios prometió que iba a ser tu ayudador, créelo, que lo va a hacer. Si Dios prometió que te va a proveer, que te va a suplir, que te va a dar esa meta, ese sueño que tanto anhelas, créelo, que Él lo va a hacer. Pero debe existir una confianza, una fe en Dios. Debe existir un sometimiento a Él. Que sin importar lo que tú no veas, sin importar las respuestas que tú veas, debes creerle a Dios. Debes confiar en Dios. Porque cuando tú le crees a Dios, sin importar las cosas que tú tengas, créeme que nadie te va a detener. Por más personas que se levanten, inclusive tu familia se levanta en decirte palabras que te bajan la autoestima, inclusive palabras que te hieren, que te lastiman, inclusive tu esposa, tu esposo se levanta muchas veces en decirte que tú no vales, que tú eres un don nadie, que tú siempre, o sea, es volverte esa autoestima, esa confianza, ese amor, ese valor que tú tienes, volverlo así pequeñito, así
diminutivo puede ser la palabra, para que tú no logres llegar y alcanzar y percibir la obra de Dios, el diseño de Dios que quiere hacer en tu vida. Y cuando leí esta palabra, yo decía, wow, Dios mío, es verdad. Muchas veces la promesa de Dios está, porque Dios le había dicho a este pueblo, 70 años iban a durar, 70 años iban a durar en el pueblo de Babilonia, subyugado, cautivo en ese pueblo. Pero cumpliendo los 70 años iban a volver a levantarse, a edificar la casa, el templo de Dios que había sido destruido. Y por más que estaba la promesa, habían dudas. Por más que estaba la promesa de Dios para ese pueblo, había desconfianza. No estaban creyendo. Pero algo que me gustó mucho cuando leo más adelante, sí, en el capítulo 5, cuando dice, en versículos, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadá, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Solamente es levantarse. Mira la poderosa palabra, la respuesta que Dios da. Habían dudas, sí, hay duda, aflicción, atribulación, obstáculos, problemas, deuda, todas las cosas negativas que se interpongan, que se opongan para que tu propósito o el diseño de Dios no se cumpla en tu vida. Pero hay que levantarse. Y cuando tú te levantas, tú tienes una determinación, tú activas tu fe. Bueno, si Dios lo prometió, que Él iba a hacer eso, yo voy a cumplir, voy a ir. Por más que escuche voces que me digan que no valgo, sí, que yo no sirvo, por más problemas o adversidades que se levanten, que se opongan, por más muros que me quieran hacer caer, por más piedras que me quieran hacer tropezar, yo me levanto, porque sé en quién he creído, porque sé en la palabra que Dios ha traído para mí, porque sé la promesa, lo que Dios me dio a mí, me reveló a mí, por eso me levanto. Y mira lo que hizo esta Zorobabel. Dice la palabra, y se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadán, que dice, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Sí, bueno, por más obstáculos, yo me levanto porque voy a cumplir mi promesa. Voy a cumplir el propósito que Dios tiene para mí. Voy a caminar hacia el diseño de Dios que tiene para mí. Porque a mí pequeños problemas, pequeñas piedras, adversidades no me van a hacer caer, no me van a hacer dudar. Porque mi confianza está en Dios. Mi confianza y mi fe, mi mirada está en Cristo Jesús, el dador de la vida, el que dio su vida por mí, el que recibió el castigo que yo merecía. En él está mi confianza. Y como Él está en mi confianza, Él es mi camino, Él es mi verdad y Él es mi vida. Y como Él es mi camino, voy a caminar con Él hacia Él. Así, que se levante lo que tenga que levantar, no importa. Él va a pelear por mí. Él va a vencer por mí. ¿Sabe cuál es el dilema que muchas veces tenemos? En Cristo somos los únicos, ¿sí?, que aún sin pelear la batalla ya somos vencedores. En Cristo somos los únicos que aún sin pelear, sin conocer la batalla, ya somos vencedores. Porque Él ya venció por nosotros en la cruz del Calvario. Porque Él ya anuló los decretos, el acta que había en contra de nosotros. Él ya quitó todas esas maldiciones, esas enfermedades. Él ya las quitó, esos problemas. Esas enfermedades Él ya las quitó. Él ya venció por nosotros. Es una promesa que Dios tiene para nosotros desde hace mucho rato, mucho tiempo. Pero muchas veces lo que hace el enemigo, lo que hace Satanás, es intimidarte tanto que te ciega y te impide ver la presencia de Dios. Te ciega tanto que obstaculiza el caminar con Dios. Te hace entenebrecer el entendimiento, es decir, te hace atrofiar el entendimiento para que tú no comprendas la palabra, el mensaje que Dios te está trayendo en esta hora o que te ha traído mucho antes.
para que tú veas la revelación que Dios ha tenido, la respuesta que Dios ha tenido contigo conforme a lo que tú le has pedido. Pero cuando el enemigo sabe el propósito, él se interpone, él se levanta y se pone delante tuyo, ¿sí? Como opositor, para que no veas la promesa de Dios que tiene para ti. Hoy te digo, levántate, levántate y camina bajo la dirección de su Santo Espíritu. Confía en Dios, cree en Dios. No importa lo que digan de ti, no importa lo que se levanten contra ti, no importa lo que el enemigo, las voces que tú escuches, que tú no vales, no importa lo que tu familia diga de ti. Sigue confiando en Dios, sigue esperando en Dios. Porque cuando tú esperas en Dios, las bendiciones llegan. Cuando tú confías en Dios, nadie puede tenerte. Por eso es la palabra de hoy, el mensaje de hoy que quería desde hablarte en esta hora, ministrarte en esta hora, en este corto tiempo. ¿Sí? Cuando confías en Dios, nadie puede tenerte. Ellos, ¿qué pasó? Por más que se interpusieron, ¿sí? Que intimidaron al pueblo de Dios, se levantaron. Dice la palabra que Zorobabel y Josadá, Jesús, hijo de Josadá, perdón, comenzaron a edificar el templo de Dios. Volvieron a reconstruir lo que Dios le había dicho, la promesa que Dios le había dicho, que tenían que reconstruir el templo de Dios. Y ellos se levantaron, confiando en Dios, sin importar lo que se interpongan, sin importar los consejeros, los reyes que digan, sin importar, yo confío en Dios. Porque mi Dios es más poderoso que el problema, mi Dios es más poderoso que el rey, que la adversidad, mi Dios es más poderoso que aquel gobernante que subyuga mi vida. Mi Dios es más poderoso de todo lo que se levante en oposición contra mí. Hoy te digo, levántate en esa hora, levántate y cree en Dios y cree en la promesa. Cuando confías en Dios, nadie puede tenerte, porque Él pelea tus batallas, Él pelea por ti, y la promesa Él la cumple. Así que Dios te bendiga una vez más. Esta palabra que Dios trajo a mi vida, y así como fue edificante para mi vida, quiero que sea edificante para tu vida, que la apropies para tu vida y la tomes y la pongas por obra cada instante. No mires la adversidad, no mires el obstáculo, mire la promesa que Dios tiene para ti, mira el propósito que Dios tiene para ti. Mira eso, no miras esos pequeños obstáculos, que esos pequeños obstáculos se vuelven distracción para ti, para apartarte y desviarte del camino que Dios estableció para tu vida. Dios te bendiga una vez más, Dios te guarde, que la sangre de Cristo te cubre de pie a cabeza, y que bendigo tu vida en cada momento, y que la paz de Cristo more en tu lugar. Exalto el nombre de Dios una vez más y testifico la grandeza que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muy pronto vamos a crear un grupo de WhatsApp para orar, un tiempo de discipulado, un tiempo de aprendizaje. Va a ser algo bueno. Muy pronto estaré hablando por este medio una vez más, para que aquellas personas que estén interesadas, que necesitan oración, que quieran recibir esa enseñanza, discipulado, nos pueden escribir. Dios te bendiga una vez más, Dios te guarde, que la sangre de Cristo te cubra.